¿Qué tal? Reciban un cordial saludo todos aquellos que siguen este canal. El día de hoy quiero platicar de los problemas que yo encontré con las novelas de Assassin's Creed. Asumo que si están viendo este video, si encontraron este video, es porque conocen los juegos y de alguna forma les interesa a lo que tiene que ver con los mismos. De modo que voy a omitir cualquier otra explicación en torno a lo que sucede en este universo y, por supuesto, las historias particulares de cada uno de los títulos son algo que a mí no me atañen, pero decía yo que para mí las novelas de esta franquicia tienen unos cuantos problemas. Para comenzar, debo decir que a mí lo que me atrajo de el mundo de Assassin's Creed era la máquina llamada Animus, esta máquina por medio de la cual un individuo de nuestra época podía acceder a los recuerdos genéticos de un ancestro. Este fenómeno me parece fascinante, creo que lo desarrollan de maravilla en el primer juego y pues yo pensaba que quizá en las novelas pues íbamos a seguir abordando y explorando aún más cómo funciona esto, y es así que pues me conseguí para Kindle una edición hace unos meses donde vienen todas las novelas que se han publicado al día de hoy en un solo volumen. Están ahí compiladas las 6 o 7 novelas y fue así que me adentré un poco más. Debo empezar por admitir que yo los juegos, aunque los conozco, he intentado pues conocerlos, digamos, a fondo, de manera muy directa, y pues ha resultado una experiencia complicada. Por lo tanto, yo pues debo reconocer que no me hallo con estos títulos. Sin embargo, los argumentos de cada uno de ellos ciertamente me resultan, pues como decía yo, extraordinarios. Es así que pensé que en las novelas podía quizá vivir esa experiencia que no me puedo dar jugando y a la vez conocer un poco más. Pero resulta que en las novelas se dedican a seguir a los personajes, a los protagonistas de estos mismos juegos, en el entorno que conocemos por los juegos, y no hay ninguna relación con la otra faceta del juego, que es la época moderna. Llámese, no vemos, vaya, a la persona actual entrando a la máquina, explorando las memorias de este antepasado y volviendo al presente y descifrando todas las intrigas que hay detrás con este conflicto milenario entre los asesinos y los templarios. Entonces, en las novelas careciendo de este aspecto, pues yo no sentí tanta curiosidad realmente. La idea original es asombrosa, pero al trasladarla a las novelas creo que quedan muy por debajo. La verdad es que no me resultan tan atractivas. Sin embargo, me dije, bueno, vamos a conocer de todas formas lo que se logró. Finalmente, creo yo que es una forma también de conocer la emoción del juego sin la necesidad de habituarnos a los controles o de buscar las guías o tener la paciencia que exige para efectivamente ir encontrando todo aquello que resguardan, pero no es el caso. Puedo respetar y entender que no fueran una versión exacta del juego, sin embargo creo que tiene un gran problema esta serie de novelas. El problema es el autor a quien le consignaron esta gran misión, un tal Oliver Bowden, pues a mi parecer tiene algunas deficiencias que creo yo van a impedir que gente nueva, gente quizá curiosa como yo, gente casual, se acerque y entienda el universo de los videojuegos. Es decir, estas novelas, si no conoces los juegos, creo que definitivamente no te van a aportar absolutamente nada y te van quizá hasta pues, a bloquear lo que podría ser una entrada a este universo. Para que me entiendan a qué me refiero con lo que no me funciona de estas novelas, les voy a compartir dos segmentos de dos distintas novelas de la serie, ambas escritas, como decía yo, por el tal Oliver Bowden. La primera es del año 2012, le llamaron Assassin's Creed Forsaken, y les voy a compartir, decía yo, un segmento del inicio de esta novela, que es una entrada de un diario, donde pues por lo mismo está en primera persona la narración, y quiero que pues ustedes juzguen, antes de que yo emita mi comentario, qué les parece esta manera de contarnos lo que va a suceder. Vamos a escuchar la narración. Diario de Haytham E. Kenway, 6 de diciembre de 1735. Hace 2 días cumplí 10 años y debería haberlo celebrado en mi hogar de la Plaza Queen Anne.
pero mi cumpleaños ha pasado desapercibido. No hay fiestas, solo funerales, y nuestra casa calcinada parece un diente ennegrecido y podrido entre las más altas mansiones de ladrillos blancos de la Plaza Queen Anne. De momento nos hemos alojado en una de las propiedades de mi padre en Bloomsbury. Es una casa bonita, y aunque la familia está deshecha y nuestras vidas destrozadas, al menos debemos dar gracias por tenerla. Aquí nos quedaremos consternados, a la espera, como fantasmas atribulados, hasta que se decida nuestro futuro. El fuego consumió mis diarios, por lo que empezar a escribir esto es como comenzar de nuevo. En ese caso, probablemente debería dar a conocer mi nombre, Haytham, un nombre árabe para un muchacho inglés cuyo hogar es Londres, y quien desde el nacimiento hasta hace 2 días vivió una vida idílica, protegido de lo peor que existía en cualquier otra parte de la ciudad. Desde la plaza Queen Anne veíamos la niebla y el humo que flotaba sobre el río, y como al resto, nos molestaba el hedor, pero no teníamos que cruzar los fétidos residuos de las curtidurías, las carnicerías y los traseros de animales y personas. Cuando paseábamos por los campos hacia Hampstead, mis niñeras solían apartarme de los pobres desafortunados, aquejados de tos, y me tapaban los ojos para que no viera a niños con deformidades. Lo que más les asustaba era la enfermedad. Supongo que porque no se puede razonar con ella, no se puede sobornar ni alzarse en armas contra la enfermedad, y no respeta ni la riqueza ni el prestigio. Es un enemigo implacable. Vaya, sí, bastante dramático ese inicio, pero miren, a mí concretamente lo que me resulta bastante desconcertante es lo siguiente. Se supone que esto nos lo narró un niño que acaba de cumplir 10 años. Un niño de 10 años de edad se expresa de una manera que me suena, sí, elegante y a la vez creo que denota un discernimiento y una madurez tremenda. Veamos, dice que su cumpleaños ha pasado desapercibido. Va, una palabra atinada, aunque no sé qué tan común en un niño pequeño. Y dice que su casa calcinada, parece un diente ennegrecido y podrido. Ok, sí, pero igual calcinada, no la siento muy natural en un niño. Luego dice que escuchen esto, se han alojado en las propiedades de su padre. No es más natural que un niño diga, nos quedamos en una casa de mi papá, en otra casa de mi papá, pero se han alojado en las propiedades. Luego dice que están consternados a la espera como fantasmas atribulados. Nuevamente, sí, es poético, entiendo el tono, pero de verdad como que no me puedo imaginar a un niño hablando así. Luego habla de que que desde su nacimiento este muchacho había vivido lo que él calificó de una vida idílica, que sí, muy, muy, muy bonita combinación, ¿no? Que con este adjetivo, pero reitero, no es una palabra que un niño usaría a menudo. Luego dice que les molestaba el hedor y que no tenían que cruzar los fétidos residuos de las curtidurías. Fétidos, residuos y hedor. Creo que un niño normalmente diría el olor, la peste, pero hablar de hedor y fétidos residuos, insisto, a mí me rompe la idea del niño de 10 años. Luego dice que sus niñeras lo apartaban de los pobres. No sería más común, lo alejaban o lo evitaban que se acercara, pero lo apartaban de los pobres, desafortunados, aquejados de tos. Nuevamente este término suena como de un médico, ¿no? Aquejados de tos. Bien. Y al final de este pequeño segmento que les comparto, que es al inicio de la novela, dice que les asustaba la enfermedad. Y miren qué reflexión. Supone que les asustaba la enfermedad a las niñeras porque no se puede razonar con ella, no se puede sobornar ni alzarse en armas contra la enfermedad. Sobornar en sí es un verbo que no veo a un niño entendiendo, o bueno, quizás ese niño era prodigio,
Pero bueno, dice que la enfermedad no respeta ni la riqueza ni el prestigio y por tanto, concluye, dice que la enfermedad es un enemigo implacable. Este es el caso de este libro Forsaken del 2012. Habiendo expuesto esto, les quiero compartir un segundo segmento. Esta es otra novela, es una novela posterior, fue Assassin's Creed Unity de 2014. Esta que fue la que me atrajo precisamente por estar ambientada durante la Revolución Francesa. Sin embargo, a mi parecer, ya que les comenté lo anterior, quizá ustedes puedan detectar unos vicios muy similares en esta otra. Se las comparto de inmediato. Por favor, ustedes determinen si yo exagero. Diario de Élise de la Serre, 9 de abril de 1778. Mi nombre es Élise de la Serre. Tengo 10 años. Mi padre se llama François, mi madre Julie, y vivimos en Versalles, el esplendoroso y hermoso Versalles, donde pulcros edificios y grandes castillos se alzan a la sombra del gran palacio, con sus avenidas de tilos, sus resplandecientes lagos y fuentes, y sus setos, exquisitamente podados en topiaria. Somos nobles, los afortunados, los privilegiados, y para comprobarlo, solo hace falta tomar la carretera de 15 millas que lleva a París. Una carretera iluminada por faroles de aceite colgantes, porque en Versalles utilizamos esas cosas, mientras que en París los pobres usan velas de sebo y el humo de las fábricas de sebo flota suspendido sobre la ciudad como una letal mortaja, ensuciando el cielo y obstruyendo los pulmones. Vestida con harapos, con espaldas encorvadas, ya sea por el peso de su carga física o de su aflicción mental, la gente pobre de París se arrastra a través de calles que parecen no recibir nunca la luz del sol. Más tarde tomaremos ornamentados carruajes de vuelta a Versalles, dejando atrás a los campesinos descalzos que se ocupan de las tierras de los nobles y que mueren de hambre si la cosecha es mala, esclavos virtuales de sus terratenientes. En casa escucho los relatos de mis padres sobre cómo estos siervos deben permanecer despiertos y golpear con palos a las ranas, cuyo croar impide dormir a sus señores, o cómo deben comer hierba para sobrevivir. Mientras tanto, los nobles prosperan, eximidos de pagar impuestos, excusados del servicio militar y exonerados de la indignidad de la corvée, la jornada no remunerada de trabajo en las carreteras. Pues en este segundo segmento que les comparto, me parece de nuevo, pues que comete precisamente los mismos errores y a su vez, y creo que es el problema principal que encuentro yo en las novelas de Assassin's Creed, el autor se distingue que es el mismo en tanto que es exactamente la misma voz narrativa. En este caso es una niña, pero también tiene 10 años. Y bueno, está ambientada en Francia, es quizá otro momento, otro año, pero empezamos con la segunda línea que dice que viven en Versalles y lo califica de el esplendoroso y hermoso Versalles, donde pulcros edificios y bla, bla. Me suena un tanto forzado, que es otro problema que tengo con este autor, a la par de la voz narrativa, el estilo. Siento que a veces es muy forzada su descripción, lo vuelve muy denso porque, vaya, en vez de quizá dedicar unas cuantas líneas de manera más, vamos a decir, pues más, como con una descripción más genuina, te mete estos adjetivos o califica las cosas cuando está emitiendo una afirmación, está simplemente dejando constancia de un hecho, pero aprovecha esto para, pues sí, como adornar el entorno a partir de su narración. Me suena a mí horrible. Entonces, el esplendoroso y hermoso Versalles, donde pulcros edificios. Tenemos tres adjetivos muy cercanos: esplendoroso y hermoso Versalles,
donde pulcros edificios. Quizás si me hablara de los edificios, más que decirme que son pulcros, yo entendería que Versalles en sí mismo es esplendoroso o hermoso. No veo la necesidad de ambos adjetivos juntos cuando en sí es muy escueta su representación aquí. Ahora, quien habla de resplandecientes lagos y fuentes. Igual no sé qué tanto una niña de 10 años usaría este término, pero vaya. Y dice finalmente, sus setos exquisitamente podados en topiaria. Exquisitamente podados en topiaria. Yo de verdad no me imagino a una niña hablando así. Esto no suena más como un catálogo precisamente de decoración. A alguien que se dedique precisamente a diseñar jardines, quizá podría usar estos adjetivos, esta construcción, no una niña de 10 años en su diario. Esa es mi opinión. Ahora bien, por aquí nos explica que, pues sí, que París es muy sucio, ¿no? Porque los pobres usan velas de cebo. Dice que el humo de las fábricas flota suspendido sobre la ciudad, escuchen, como una letal mortaja. Vaya, la mortaja en sí, entiendo, es esa tela con la que se cubre un cadáver. Entonces, hablar de una letal mortaja no siento que sea muy atinado. Podría ser una letal sábana, pero decir letal mortaja puede ser un tanto redundante y en sí mismo la mortaja no puede ser letal, a menos que estuviera envenenada. Y no creo que sea el caso. O bueno, vaya, sí, si el aire está sucio, pues de alguna forma sí. Pero vamos, como está aquí planteado, creo que es una muy, muy mala elección. Ahora aquí ensuciando el cielo, bla, bla. Y dice que la gente, pues sí, con sus harapos, dice, con las espaldas encorvadas, ya sea por el peso de su carga física o de su aflicción mental. El peso de su carga física o de su aflicción mental. De nuevo, no creo que esto sea una niña de 10 años hablando. Esto puede sonar quizá a un sociólogo, ¿no? Que nos está tratando de explicar un poco cómo se vivía en el París de la Revolución. Luego dice que más tarde tomaremos ornamentados carruajes de vuelta a Versalles. Yo creo que si hubiera dicho tomaremos carruajes a Versalles, y habiendo descrito Versalles bien, y habiéndonos dejado, bueno, habiéndonos plasmado una imagen del tipo de familia a la que pertenece la niña, hubiera sobrado el ornamentados carruajes. O si vas a usar el término, quizá descríbeme a qué te refieres con ornamentado. Yo, viviendo en el siglo ya XXI, tengo una idea de cómo es un carruaje, ciertamente, pero el ornamentado creo yo que hubiera sido valioso si la idea de este tipo de historia es remitirnos a esa época, pues sería quizá describirnos un poquito más, de manera más clara, en qué consiste ese carruaje ornamentado, qué es lo que lo ornamenta. Pero bueno, dejan atrás a los campesinos y luego dice, bueno, que los campesinos que se ocupan de las tierras de los nobles y mueren de hambre si la cosecha es mala. Y dice, esclavos virtuales de sus terratenientes. A ver, aquí no entiendo, ¿cómo que un esclavo virtual? ¿Es o no un esclavo? Es un esclavo en el sentido estricto de la palabra, puesto que, como me dice aquí, se ocupan de las tierras de los nobles y mueren de hambre si la cosecha no les funciona. Entonces no son virtuales, son esclavos, verdaderos esclavos. ¿O acaso virtuales en el sentido de que no están sujetos a estas condiciones? No sé, me parece igual un adjetivo muy mal elegido. Aunque ahora bien dice que esta niña de 10 años escucha a sus padres, a los relatos de sus padres, que se refieren precisamente a cómo estos siervos deben permanecer despiertos y sí que tienen que mantener a las ranas lejos para que no despierten a los señores. Pero dice, las ranas cuyo croar impide dormir a sus señores. Es demasiado formal para una niña de 10 años que a quien este mundo le es ajeno, ¿no? Sería más natural decir, golpean con palos a las ranas para que no despierten a los señores, ¿no? Pero cuyo croar impide dormir es una formalidad, creo yo, excesiva y que, reitero una vez más, no es en absoluto natural. Ahora bien, y me encanta este final, dice, mientras tanto los nobles prosperan, y escuchen esta serie de verbos: eximidos de pagar impuestos, excusados del servicio militar y exonerados de la indignidad de la corvée, que es la
jornada no remunerada. Eximidos, excusados y exonerados. Son términos, de verdad, creo yo, muy, muy precisos, sí, y ciertamente nos pintan el panorama, pero no es el lenguaje de una niña de 10 años. Ahora bien, la jornada no remunerada. ¿Acaso una niña de 10 años va a tener el mismo panorama que sus padres, aunque estos le platiquen? ¿Ustedes creen que sí la niña va a tener, como igual que el anterior, ese discernimiento? La jornada no remunerada. ¿Qué tal exonerados de la indignidad? ¿Qué tal los nobles? No pagan impuestos, ni los obligan a hacer servicio militar, y pues tampoco los someten a trabajar sin salario. Eso creo que sería más natural y quizá tendría más impacto, porque si no suena a una niña que está viendo este mundo. De otra manera, son palabras que le forzan a este personaje y a mí me rompe completamente la idea. Entonces, yo la verdad no me imagino que es una narradora de 10 años, como en el caso anterior tampoco me suena que sea un narrador que cumplió 10 años. En todas las novelas la voz es la misma, entonces pareciera que Oliver Bowden pues, no entiende que la función del escritor es retratar un universo ficticio, alterno, no ser el mismo quien encarna a estos personajes y nos va a contar como si fuera exactamente la misma persona con su misma perspectiva, criterio y panorama. Nos va a retratar precisamente épocas tan dispares. Entonces creo yo que ahí donde yo tengo mi primer bloqueo con estas historias de Assassin's Creed. Finalmente me quiero referir a la otra novela que revisé. Esta no tiene nada que ver con los juegos, en tanto que no retoma ninguna trama, no se está basando en la historia de un juego, ni está situada entre uno y otro. Esta novela se llamó Herejía. Ella, por fortuna, la autora, Christie Golden, tiene una vasta trayectoria escribiendo precisamente novelas basadas en otro tipo de juegos. Muchas son de fantasía y algunas otras son como de estrategia militar. Y vaya, tiene una carrera bastante amplia y desde hace muchísimo tiempo, por lo cual a mí me generó cierta confianza que esta otra propuesta, este otro título de la saga de Assassin's Creed, pudiera estar mejor lograda. Y no me equivoco, en el primer cuarto, casi la primer tercio de la novela Herejía, me pareció a mí extraordinaria, porque aún no conociendo los juegos, aún no conociendo, digamos, los elementos que distinguen a este universo, ella logra irnos presentando la información que es como vital para entrar al mundo de Assassin's Creed, y lo hace de una manera bastante más cordial con el lector. En este caso, la historia sí comienza en la época actual, empieza con una ceremonia de iniciación, le dan la bienvenida a la logia de los templarios, no recuerdo qué términos ocupan, a un individuo nuevo, vemos la ceremonia y pues los juramentos que se hacen, y se entiende que este hombre va a ayudar a investigar. Este hombre, no recuerdo su nombre, este protagonista, resulta que es un descendiente de un muchacho que acompañó a Juana de Arco, por lo tanto resulta pues valiosa su exploración en la Animus para descubrir algunos secretos que la historia oficial nos ha ocultado de esta figura que fue Juana de Arco. Empieza muy bien, hay una intriga bien lograda, tiene todo este aire de misterio y pues como de cierta expectativa de qué es lo que va a irse develando conforme él investiga en la Animus, encarnando a su ancestro y siguiendo de cerca a Juana de Arco. Y a la vez es ahí donde precisamente empieza a fallar. De verdad creo yo que en un artículo de Wikipedia puede tener muchísimo más ritmo y suspenso que como lo va contando esta mujer. Pasas y pasas páginas, capítulos, y no sientes que avance esa parte de la trama. Parece que en una reseña que leí, coincido totalmente, parece que la única gracia de Juana de Arco en la historia es que siempre brilla, le brillan los ojos, la gente la acoge y la gente cambia todo su propósito de vida y sus planes, simplemente porque la mujer los conmueve con esa mirada. Entonces me parece una pena que teniendo pues tantísimas cosas que se podrían haber explotado,
pues resulta pues un producto bastante mediocre. Y pues de verdad yo, tras estas 3 experiencias que tuve con este libro de Herejía, el de Unity y el Forsaken de Assassin's Creed, ya no me quedaron ganas de leer ninguno de los demás que componen esta colección que tengo para Kindle. Si alguien conoce los juegos y a su vez ha leído los libros, quizá tenga una opinión distinta, no dudo que igualmente sea muy valiosa. Si le gustan compartir aquí en los comentarios, a mí me sirve. Y de alguna forma, si alguien como yo conoce los juegos muy por encima y le atraen las novelas como por entender mejor lo que ocurre en este universo de Assassin's Creed, yo sí me atrevo categóricamente a desalentarlos de abrirlas. De verdad creo yo que el juego en sí está muy bien contado, cada uno de estos títulos, sobre todo en los primeros. Creo que la trama que están desarrollando, que abarca distintas épocas y que tiene los saltos de un juego a otro, de verdad no debe salir de su formato original. Pues ya, habiendo expuesto mi opinión, prometo abordar otro tipo de contenido del que tenga yo algo mucho más positivo que señalar, pero trato de ser franco en todos los sentidos. Gracias por su atención y pues un excelente jueves o viernes santo. ¡Ja! Hasta pronto.